que normalmente es donde vamos cuando queremos decir que las maldiciones no nos pueden alcanzar hoy porque estamos en Cristo Jesús. Y yo hice una clase entera, casi totalmente. La primera clase fue en Gálatas 3:13 y solamente quiero tocar ese versículo rápido. Cada uno de ustedes tiene los versículos delante de ustedes, ¿verdad? Expliqué en esa primera clase que si hay bendiciones, también hay maldiciones, ¿verdad? En Gálatas 3:13, Cristo, dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces expliqué que este versículo, la maldición de la ley, está en singular y no en plural. Eso es muy importante. Porque si Cristo no hubiese redimido de las maldiciones de la ley, hubiese dicho, Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, sino dice de la maldición de la ley. Está hablando de una sola maldición. Y aquellos que están tomando la clase de Gálatas conmigo, saben cuál es esa maldición de la ley. Amén. A ver quién me lo puede gritar por ahí. Gracias. ¿Quién lo dijo? Parecía una. Por ahí no fue el pastor, ¿verdad? Fue el pastor. Eso no vale. Ok, la maldición que está hablando Gálatas 3:13, lo voy a leer otra vez, está ahí de enfrente de ustedes. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, no dice maldiciones, sino maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y esta maldición que está hablando en este versículo es la muerte eterna. Así que Cristo nos redimió de la muerte eterna. El momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, en ese momento somos librados de esa maldición, ¿ok? Que viene siendo la muerte eterna. Graben eso en sus mentes, pónganlo en el papel, highlight, porque quisiera que un día todos lo gritaran a la misma vez. Amén. La maldición de la ley es ¿qué? La muerte eterna, ¿ok? Entonces eso quiere decir que hay parte de las maldiciones de la ley que todavía nos pueden alcanzar como creyentes, ya no para muerte eterna, y esto es muy importante. Las maldiciones de hoy en día que nos pueden alcanzar no es la maldición eterna porque ya Cristo murió por esa, ¿ok? Pero sí puede ser maldiciones que nos pueden llegar a nuestras vidas por desobedecer al Señor, ¿ok? En la segunda clase hablé sobre las maldiciones autoimpuestas, ¿verdad? Hablé sobre las confesiones que hacemos sobre nuestras vidas, cómo nosotros mismos nos atamos con los dichos de nuestra boca. Dichos como yo sí soy bruto, nada nunca me sale bien, nadie me va a amar, cada vez que comienzo algo me sale mal. Comenzamos a confesar y nos vamos atando con los dichos de nuestras bocas. Y hemos entendido que nuestras palabras tienen poder, ¿verdad? ¿Cuántos saben verdaderamente que nuestras palabras tienen poder? Así que hoy comienzo con el versículo clave que está en Deuteronomio 30:19. Este es un versículo clave en cuanto a las bendiciones y las maldiciones. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Fíjate que no dice, no está hablando de maldición, dice maldiciones, ya está hablando plural de muchas. Dice, entre bendiciones y maldiciones, ahora pongo el cielo y la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Fíjate que rápidamente el Señor nos dice la voluntad de Él. Escoge la vida, ¿verdad? Entonces déjame darte un poco de contexto. Este fue el último sermón de Moisés a los israelitas antes que entraran a la tierra prometida. Moisés le está recordando a ellos del pacto que Dios hizo con ellos y la decisión que tendrían que tomar. O sea, el Señor les prometió que iban a entrar a esta tierra prometida, pero aún entrando a esa tierra prometida, ellos tenían que tomar la decisión si iban a escoger la vida o iban a escoger la muerte
si iban a escoger bendición o iban a escoger maldición. Y lo interesante de todo esto es que la decisión que yo tome, vida o muerte, puede afectar mi descendencia. Amén. Así que lo lindo de esto es que Dios nos da la oportunidad para elegir. No estamos indefensos, sin poder de hacer nada. Muchas veces pensamos que es Dios eligiendo la vida por nosotros y no necesariamente es Dios eligiendo la vida por nosotros. Son las decisiones que tomamos como seres humanos que escogen el rumbo de nuestras vidas. Las decisiones que tomamos, las decisiones que no tomamos son las que lo que hace que podamos vivir en bendición o en maldición. Así que cada generación debe hacer lo posible de elegir vida y bendición para que las futuras generaciones puedan tener vida y bendición. O sea que lo que tú estás haciendo hoy es importante para la generación que viene después de ti. En Romanos 12:2 dice esto sobre la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Escritura. Dios nunca se contradice. Dios dice lo que dice en su palabra y esa es la voluntad de Dios. Nunca cambia. El que cambia somos nosotros. Amén. En Romanos 12:2 dice esto sobre la voluntad de Dios. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es malísima, que no es nada agradable. ¿Qué dice ahí sobre la voluntad de Dios? Esa es la voluntad para tu vida. Cuando el enemigo te diga lo opuesto, puedes identificar que es una mentira. Si algo no es bueno, agradable y perfecto, no es la voluntad de Dios. Si algo no es bueno, agradable y perfecto, no es la voluntad de Dios. Así que al permitir que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios, llegamos a discernir y experimentar la voluntad de Dios. Y su voluntad es buena, que quiere decir siempre busca lo mejor para nosotros. ¿Sabías que Dios quiere lo mejor para ti? Dice que la palabra agradable quiere decir que produce gozo y paz cuando la vivimos. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, eso va a producir gozo y paz cuando estamos viviendo la voluntad de Dios. Es perfecta, no tiene errores ni fallas, es completa y suficiente. Así que si yo quiero saber sobre la voluntad de Dios sobre algo, yo siempre tengo que ir a las Escrituras. ¿Por qué? Porque mis sentimientos me pueden engañar. Yo puedo pensar que algo es la voluntad de Dios, pero si va en contra de la palabra de Dios, no puede ser la voluntad de Dios, porque Dios no se contradice. Así que eso es importante cuando estamos en este tema, entendiendo verdaderamente la voluntad de Dios. Así que hablando de eso, ¿verdad? Hablando que nosotros tenemos que decidir sobre la vida y la muerte, hoy quiero hablarte sobre las maldiciones generacionales. Okay, esto es un debate que tienen entre los cristianos. Algunos dicen, no, eso no es para nosotros hoy. Otros dicen que sí. La iglesia siempre, yo me he dado cuenta que la iglesia siempre está dividida en cosas que son tan importantes. ¿Y quién tú crees que está detrás de todo eso? Porque la iglesia está dividida en este tema. Algunos piensan, no, eso no es para mí, eso está en el Viejo Testamento, eso era para el pueblo de Israel. Como si de repente para nosotros no existe la maldición, pero sí existe la bendición. Entonces esto es bien importante porque todo lo que crea confuso, algo que te esté confuso, siempre el enemigo está detrás de eso. Porque si él te puede hacer pensar a ti que las maldiciones no te pueden alcanzar aún estando en Cristo, puede ser que vivas la vida de una manera desenfrenada.
Y hay muchos que viven la vida de esa manera. Estoy en la gracia, puedo vivir como yo quiera porque ya tengo la salvación y puedo hacer esto y lo otro. Y lo que acarrean después de todo eso es maldición a su vida. ¿Sí o no? Ok, así que vamos a leer un poquito sobre lo que dice la palabra sobre la maldición generacional. Comenzamos en Éxodo 34, de 6 al 7. Ustedes tienen los versículos bíblicos enfrente de ustedes para que me ayuden a leer, ¿ok? Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Voy a repetir eso, que visita la iniquidad. Si usted tiene una pluma ahí, subraya la palabra iniquidad. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 24, 6. Dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, vuelve esa palabra, visite. ¿Ustedes necesitan más luz? Están bien, porque no quiero que se me duerman, ¿no? Estamos bien. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero qué bueno, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que Dios demuestra su misericordia de generación en generación a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero dice, también visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo menos yo soy la segunda generación que son creyentes en mi familia. Que aunque yo voy cambiando la generación que me sigue a mí, yo todavía puede ser que estoy siendo afectada por las generaciones pasadas que tomaron malas decisiones, ¿verdad? Quizás tú estás ahí, que ahora quizás después que tú empieces a vivir diferente, tus hijos empiecen a vivir diferente, esas bendiciones que van a sobreabundar de millares a millares, quizás todavía no estamos ahí, todavía no somos parte de la consecuencia de nuestros, ¿qué? Antepasados. ¿Ok? Así que dice, ¿ya leí Números 14, 18 o no? Ok, Números 14, 18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, ahí está esa palabra iniquidad, y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí viene el debate, porque muchas personas dicen, sí, pero en Ezequiel 18 dice lo opuesto a eso, o por lo menos pareciera que dice lo opuesto, y hay un debate que las personas dicen, sí, yo sé que en Éxodo dice eso, Número dice eso, pero mira lo que dice Ezequiel 18, 20, que pareciera que contradijera lo que acabamos de leer. Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Entonces uno dice, espérate un momentico, ¿cómo es que en Éxodo está diciendo esto y aquí ahora me está diciendo que el hijo no va a llevar el pecado del padre? Pero esto es bien sencillo de explicar. No se hereda la culpa del pecado. Escribe eso. No se hereda la culpa del pecado, pero sí se puede heredar las consecuencias del pecado.
¿Vieron la diferencia? No se hereda la culpa del pecado, pero sí se puede heredar las consecuencias del pecado. O sea, por los pecados que mis padres hicieron, el Señor yo no estoy responsable sobre ello, pero puede ser que todavía estoy acarreando consecuencias de sus pecados. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez fueron afectados por el pecado de sus padres? ¿O fui yo nada más? A ver, hacen las manos. Amén, ¿verdad? Fueron consecuencias, que esas mismas consecuencias son maldiciones. Son maldiciones que nos alcanzan por el pecado de nuestros antepasados. Ahora, ¿qué quiere decir Dios visita la iniquidad? Qué bueno que me preguntaron. Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Él visita? Dice, cuando Dios dice que visita la iniquidad, no significa que Él castigue injustamente a los descendientes por los pecados. Acabamos de leer eso en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, ese morirá. Más bien hay dos aspectos principales. Voy a hablar de esos dos aspectos principales que tienen que ver con que Él visita la iniquidad. Dice, la primera es consecuencias naturales del pecado. ¿Ok? So esa visita a iniquidad, la primera es la consecuencia naturales del pecado. Esas son las acciones pecaminosas de una generación, pueden tener efectos tangibles en la siguiente. Por ejemplo, un padre alcohólico puede influir negativamente en sus hijos, afectando su desarrollo emocional o incluso fomentando patrones similares. ¿Verdad? Yo no sé si tú has visto eso. El abuelo tomaba mucho, la mamá, el padre, después viene el hijo, y después, o sea, tú lo puedes ver en ciertas personas que es un mismo patrón, ¿verdad? Eso es exactamente lo que está sucediendo. Las cosas como la idolatría o desobediencia en una generación puede llevar a una cultura familiar o nacional de rebelión contra Dios. Hay personas que son bien rebelde. Y tú puedes ver que la abuela era rebelde, la mamá era rebelde, la hija es rebelde, porque eso viene siendo maldiciones generacionales. ¿Cuántas personas hoy quizás se encuentran viviendo en una constante calamidad en sus vidas por las generaciones pasadas? Y tú dices, pero my goodness, si yo estoy viviendo bien, yo estoy yendo a la iglesia, estoy orando, Señor, ¿qué sucede? Y parece que te persigue una nube negra. Parece que en la casa de las otras personas no está lloviendo, pero en tu casa siempre hay una lluvia. Como que tú miras afuera y dices, Dios mío, esa casa tiene sol, la otra tiene, pero ¿qué sucede en mi casa? Are we okay? Good. O sea, son preguntas que uno se puede hacer, ¿verdad? Puede ser en la finanza, puede ser en la salud mental, puede ser en las relaciones, el divorcio. Una de las cosas que abundaba en mi familia era el divorcio. A mí eso era un patrón, boom, 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 que estábamos viendo. Eso fue algo que yo tuve que romper con eso en el nombre de Jesús. Pero algo que siempre sucedía en la familia, casi todas las personas eran divorciadas. Entonces la primera es las consecuencias naturales del pecado. Si hacemos el pecado como algo normal en nuestras vidas, nuestros hijos harán lo mismo. Si para ti el pecado no es nada y tus hijos te están viendo constantemente viviendo un estilo de vida de pecado, para ellos va a ser lo mismo. Entonces tenemos que verdaderamente darnos cuenta cómo estamos viviendo. La segunda, la justicia de Dios. Dios no puede ignorar el pecado y permite que sus consecuencias se manifiesten. Si Dios es justo, y lo es, Él no puede ignorar el pecado. O sea, Él no le va a decir a nadie, ay, mijito, yo sé que mira tú tan bonito, a ti te voy a ignorar el pecado y aquello no. No. Porque Dios es justo, Él no puede ignorar el pecado. Así que Él permite que sus consecuencias se manifiesten. Especialmente cuando una familia o una nación persiste en la desobediencia.
Especialmente cuando algo es persistente en la desobediencia. Muchas veces usted dice, pero esta persona vive así y como que todo le sale bien. Por el momento todo le sale bien. Pero eventualmente esa maldición los va a afectar. Esa desobediencia, ese estilo de vida que están viviendo. Sin embargo, su juicio siempre está equilibrando su misericordia. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Dios siempre te va a dar tiempo para que tú te arrepientas. Dios siempre le da el tiempo a las personas. Por eso es que uno dice, pero increíble, ¿cómo puede ser que hizo esto? Y todo. Dios siempre le va a dar tiempo porque Dios es un Dios de misericordia. Pero de que llega el día, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ok, entonces una de las palabras que vimos constantemente es la iniquidad, ¿verdad? Ya podemos entender que esta palabra que estamos hablando aquí sobre que visita, son las consecuencias que visitan, son lo que sucede después que una persona está viviendo constantemente en pecado. Pero la palabra la iniquidad versus el pecado son dos cosas muy diferentes. La iniquidad, aunque se parecen, son dos cosas diferentes, ¿ok? La iniquidad y el pecado son conceptos relacionados en la Biblia, pero tienen diferencias importantes en su significación y aplicación. A continuación exploremos ambos términos, ¿ok? La palabra pecado, todos lo sabemos, en el griego es hamartia. Definición, el pecado se define como errar el blanco, fallar en cumplir el estándar de santidad de Dios. Es cualquier acto, pensamiento, palabra o intención que se aparta de la verdad de Dios. ¿Ok? Todos los seres humanos han pecado, ¿verdad? Eso está en Romanos 3:23. Voluntario y voluntariamente. Quizás antes de que tú llegaste al Señor, tú hiciste cosas que tú no sabías que era pecado. ¿Verdad? Uno no sabía, wow, yo no sabía que eso era pecado. Quizás es cuando no conocías al Señor, lo hiciste inconscientemente, pero estabas pecando. O sea, para Dios lo ve como un pecado, ¿sí o no? Ok, hay pecados que son voluntarios e involuntarios. El pecado rompe la comunión con Dios ya que Él es santo. Una de las cosas que hace el pecado es que nos separa de Dios. ¿Ok? El ejemplo del pecado es desobedecer un mandamiento específico. Por ejemplo, mentir, robar. ¿Okay? Ese es el ejemplo del pecado. El no hacer el bien cuando es necesario. La palabra dice que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es que pecado. Aún eso, hay cosas que no, ¿verdad? Por no hacerlo sabiendo es pecado. Ahora, la palabra iniquidad. Esa palabra es anomía en griego. Escríbanla ahí, anomía. La iniquidad se refiere a una perversidad o distorsión más profunda del carácter. Es una inclinación hacia el mal que implica un estado o patrón continuo de desobediencia a Dios. El pecado es como que, cometiste esto, Señor, perdóname, y ya no lo vuelves a hacer. Pero la iniquidad es una profundidad moral, representa algo profundo de maldad en el corazón. Así que una de las características de la iniquidad es profundidad moral, representa una corrupción interior del corazón, que se manifiesta en un comportamiento pecaminoso continuo. En otras palabras, esas son las personas que constantemente viven en la carne. Que tú dices, esta persona no puede ser un creyente, pero es un creyente, sino que es un creyente carnal. No es un creyente espiritual. ¿Ok? Es una persona que está en rebelión deliberada. A menudo implica un acto intencional de desafiar las leyes de Dios. Yo sé lo que Dios me dice en su palabra, pero no me importa. Yo sé que Dios me dice que debo vivir de esta manera, pero yo voy a hacer lo opuesto. Yo sé que la palabra de Dios me dice que la fornicación es un pecado, pero yo voy a persistir en vivir en la fornicación.
Yo sé que la palabra de Dios me dice que el ver pornografía es un pecado, pero yo me mantengo constantemente un estilo de vida viendo pornografía. Eso es iniquidad. No fue que caíste en un momento, te arrepentiste y no, pero el constante vivir en ese, estás viviendo bajo una rebelión. Ahora, las consecuencias generacionales, que es la iniquidad, es mencionada en la Biblia como algo que puede tener un impacto prolongado en las generaciones futuras. Ahí está la diferencia también, que la iniquidad es lo que se pasa a la otra generación, no el pecado, es la iniquidad. La iniquidad es mencionada en la Biblia como algo que se puede tener un impacto prolongado en las generaciones futuras. Por eso que estos versículos que estábamos leyendo, estábamos viendo la palabra iniquidad. Eso es lo que pasan de una generación a otra, la iniquidad. A menudo se ve como un nivel más profundo de maldad que el pecado aislado, porque implica persistir en el pecado sin arrepentimiento. O sea, vive un estilo de vida en pecado y no hay arrepentimiento. Vive un estilo de vida en rebelión, o sea, la palabra, escuchan la palabra, pero así mismo se van. Siguen viviendo una vida de pecado en la maldad. Y eso es lo que se pasa a los hijos y a otras generaciones, es la iniquidad. Esa es la diferencia. Ahí puse un little chart para que lo viéramos. Pero antes de eso dice, vivir en pecado repetido y sin arrepentimiento, perversiones graves como injusticias sociales o corrupción deliberada, negarse conscientemente a obedecer a Dios incluso después de conocer su voluntad. Entonces puse un chart ahí porque yo sé que puede ser medio confuso exactamente la diferencia entre el pecado y la iniquidad. Si lo pueden ver, aquí puse aspecto pecado e iniquidad. Okay, la primera es la definición. El pecado es fallar en alcanzar el estándar de Dios, errar el blanco. Ok, fallé hoy, me arrepentí, listo, sigo adelante. La iniquidad es corrupción o distorsión profunda del carácter, rebeldía deliberada. Esa es la iniquidad. Vuelvo y repito, yo sé lo que dice Dios en su palabra, pero es que en mi situación no me queda otra que vivir de esta manera. Pero es que no puedo buscar otra solución porque empiezan a buscar excusas por la cual vivir en una constante vida de pecado. Okay, la naturaleza puede ser un acto aislado. El pecado puede ser un acto aislado, un momento. En cambio, la iniquidad es un patrón continuo o un estado del corazón. Así que si usted ve una persona que está en un patrón continuo, un estado del corazón, puede ser que esa persona está cargando la maldición de sus antepasados. Y quizás ni lo sabe. Y quizás aún esa misma persona se pregunta, pero ¿por qué es que yo quiero hacer lo bueno y no puedo? ¿Por qué es que yo quiero vivir bien y se me hace tan difícil? ¿Por qué esa persona puede vivir sin el alcohol, la droga o lo que sea, pero yo no puedo? Porque lo que está sobre tu vida es la iniquidad. Tremendo, ¿verdad? Ok, entonces el arrepentimiento, cuando es el pecado, puede surgir de un error momentáneo. La iniquidad requiere arrepentimiento profundo debido a la persistencia en el mal. Ahora, el impacto generacional, el pecado no se menciona como transmitido. Porque vimos los versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Es la iniquidad. Entonces dice, la iniquidad puede afectar generaciones si no se rompe el ciclo. Si yo no hubiese roto, I knew I was going to say that wrong. Thank you, Jesus. Roto esa iniquidad de divorcio a mi familia, me hubiese pasado también. Si no lo hubiese hecho intencionalmente. Yo recuerdo cuando antes de haber conocido a mi esposo,
yo entendí por de dónde vine y el revolú de la familia, ese ciclo vicioso. Yo decía, Señor, solamente quiero un hombre que sea lo opuesto a todo lo que yo he tenido. No quiero nada que se parezca a mi papá, no quiero nada, porque yo siempre andaba con hombres que parecían como mi papá. ¿Entiendes? Entonces yo tenía que romper ese ciclo. Yo necesitaba un hombre totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Un hombre que primero amara a Dios. Porque si iba a amar a Dios, me iba a amar a mí. Pero si tú estás entreteniendo una relación con un hombre que no tiene nada que ver con Dios, o sea, ¿cómo no vas a poder romper ese patrón? Te vas a meter en un gran problema, o una mujer también, ¿verdad? Así que lo ven ahí bien clarito, ¿verdad? La iniquidad es la que afecta a las otras generaciones, porque tu padre o tu madre puede ser que, ¿cómo se llama? Quizá hubo adulterio, se arrepintieron, nunca más lo hicieron, o sea, fue un pecado y se quedó ahí y no siguieron. Pero si el adulterio viene siendo ya un estilo de vida, eso es lo que se va a pasar a la próxima generación. ¿Ok? Así que relación con Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Pero la iniquidad puede endurecer el corazón y alejarse completamente de Dios. Mira lo que hace la iniquidad. O sea, te puede endurecer el corazón y alejarte de Dios. Entonces, esto es algo que no podemos tomar lightly. Por eso es que el enemigo dice, no, eso no te puede afectar, ya tú estás en Cristo Jesús. Y cuando viene a ver, la persona ya no quiere saber nada de Dios, endurece su corazón, ya no quiere ir a la iglesia, ya no le importa leer la Biblia, no le importa orar, no le importa estar entre hermanos, no le importa nada. Y endurece su corazón porque hay iniquidad en esa persona. Ok, ahora la solución, Cristo rompe ambos. Aleluya. Para el pecado, Jesús tomó sobre sí nuestros pecados en la cruz para restaurar nuestra relación con Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos, no creo que está en el papel, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para la iniquidad tenemos Isaías 53:5 y ustedes lo tienen ahí. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras, ¿qué? Y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. O sea, qué hermoso saber que cuando Cristo murió en esa cruz, no solamente murió por nuestros pecados, pero también por nuestras iniquidades. Así que el pecado y la iniquidad son formas de desobediencia a Dios, pero la iniquidad es más profunda, porque involucra una corrupción interior y persistencia en el mal. Ambos requieren el arrepentimiento y la obra redentora de Cristo, quien ofrece perdón y limpieza para restaurarnos a una relación correcta con Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver la liberación con esto y cómo el enemigo toma ventaja en esto? A lot. Porque el enemigo no le importa que tú estás viviendo la consecuencia de tus padres, él no le importa de dónde vino, si fue del abuelo, si el tatarabuelo. Él está buscando una puerta abierta para entrar. Y él sabe en cada familia qué es lo que se mueve. Él sabe cuando una familia tiene que ver con el alcohol, si la familia con las drogas, él sabe las familias que tienen que ver con la lujuria, él sabe las familias que tienen que ver con fornicación, lo que sea, él sabe. El enemigo solamente necesita una puerta. El enemigo, que es Satanás, toma ventaja de las maldiciones generacionales, principalmente a través de patrones de pecado, creencias erróneas y heridas no sanadas que se transmiten de una generación a generación.
A veces las mismas heridas que no sanó tu mamá, quizás las estás ahora viviendo tú. Cosas que tu madre no sufrió en un tiempo, quizás ahora tú las estás viendo en tu vida. Lo que tú ignoras hoy se lo pasarás a la próxima generación. Hello. Lo que tú ignoras hoy se lo pasarás a la próxima generación. Tú puedes ignorarlo todo lo que tú quieres, pero todavía está ahí y se la vas a pasar a la próxima generación. Así sea el mal genio, la gritería, laxivia, idolatría, traumas, alcoholismo. Cualquier cosa que tú dejes pasar por alto hoy o que no le tomes como no le des mucha mente, lo puedes pasar a la próxima generación. Así que el enemigo entra por puertas abiertas. El pecado no arrepentido de una generación puede abrir puertas espirituales que permiten al enemigo influir en las siguientes generaciones. Voy a repetir eso. El pecado no arrepentido de una generación puede abrir puertas espirituales que permiten al enemigo influir en las siguientes generaciones. Esto puede incluir idolatría, abuso, adicciones, inmoralidad sexual y prácticas ocultas. Puedes estar haciendo cosas en la oscuridad y en lo oculto, pero eso no quiere decir que no pueda afectar a tus hijos, porque es una iniquidad. Si es un estilo de vida, por muy oscuro que tú lo mantengas, eso se puede transferir a tus hijos. O es que nadie me está viendo. Yes, pero hay gente que ni eso. ¿Verdad? ¿Perdón? Entonces, ese es un gran problema, porque lo que estamos haciendo en lo secreto pensamos que no va a tener un efecto, pero si entiendo este lío de la iniquidad, tengo que entender que sí va a tener un efecto. La segunda es a través de heridas emocionales y traumas. El enemigo usa heridas emocionales como el rechazo, el abuso o la falta de amor para sembrar raíces de amargura, odio o miedo en las personas. Okay, si tú estás todavía lidiando con rechazo, con la falta de amor, raíces de amargura y vives en un constante, vives constantemente en estas cosas, eso también se vuelve una iniquidad. Entonces tenemos que sanar. Tenemos que verdaderamente trabajar con nuestro interior, con las cosas que están sucediendo dentro de nosotros. Los hijos que crecen en ambientes tóxicos pueden internalizar mentiras sobre su identidad y valor, lo que les lleva a comportamientos destructivos que perpetúan el ciclo generacional. O sea, esos hijos que constantemente están viviendo en un ambiente tóxico, ellos están internalizando todo eso y recibiendo todo eso constantemente. Número 3, pueden a través de las palabras de maldición, declaraciones, y eso lo hablé en la última clase, las declaraciones negativas y hechas por figuras de autoridad, padres y líderes. La próxima clase yo voy a hablar porque muchas personas piensan que un líder no te puede maldecir. Oh, no, ya estamos en el nuevo, las palabras de él no tienen poder. Oh, yes. Un padre te puede maldecir. Una pareja te puede maldecir. Y puede ser que esas palabras tomen efecto en tu vida. Y la próxima clase yo voy a dar esa, porque esa es una que la gente la tiene como que las palabras no tienen, yes they do, no tienen efecto. Antes se usaba cuando la gente se iba de la iglesia, me voy a ir con la bendición de Dios. Se usaba eso mucho. Pero ya eso no existe hoy. Y con la bendición de Dios no es que te controlen. No, es que, pastor, me voy, mi tiempo aquí acabó, está bien, no hay problema. Te bendecimos, que te seas prosperado. La gente piensa que eso no tiene valor. Entonces muchas veces, en vez de irse por la puerta de frente, se van por la puerta de atrás, como que si eso no va a tener efecto.
Que uno quiere como pastor que la gente se vaya por las puertas grandes. Bendecir a las personas, porque nuestras palabras tienen poder. Entonces ese cuento que no importa, sí importa, y te lo voy a mostrar bíblicamente cómo es tan importante la bendición de una autoridad delegada por Dios. ¿Dónde estaba? Ok, declaraciones negativas hechas por figuras de autoridad, padres, líderes, pueden actuar como maldiciones si no se rompen. Nunca lograrás nada, eres igual o malo a tu padre. O sea, son palabras constantemente. Si tú le estás diciendo a tu hijo, tú eres igualito a tu padre, pero no es algo positivo, lo estás maldiciendo. O eres igualita a tu madre, pero no lo estás diciendo como algo bueno, sino como algo malo. ¿Qué es lo que lo estás atando? Entonces tú como figura paterna materna, tienes que tener cuidado cómo le hablas a tus hijos. Porque tus palabras tienen poder. Ay, tú sí eres bruto, nunca haces nada bueno. Constantemente hablándole a los niños de esa manera. Cuando las personas repiten o creen estas declaraciones, dan poder al enemigo para influir en su vida. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Será que verdaderamente creemos eso? Porque si creyéramos eso, muchas veces creo que nos morderíamos la lengua antes de decir algo. O sea, vamos a ser honestos. Entonces uno se pone a pensar, como dice Santiago, ¿verdad? Sobre la lengua y sobre cómo es como un timón y lo que hablamos es lo que vamos a vivir en el futuro. Y a veces me pongo a pensar cuántas cosas estamos viviendo porque la hablamos, porque la confesamos hoy en día. Ok, también cómo se abren puertas a través de prácticas ocultas, participar en prácticas contrarias a la voluntad de Dios, brujería, espiritismo, adivinación. Puede traer maldiciones generacionales. Familiares que practicaron la brujería, las cartas, las hechicerías, todo eso porque fueron iniquidades que pueden influenciar tu vida. Puede ser que algo de ese pasado, la brujería, la hechicería, puede ser por la razón que constantemente ves algo sucediendo en tu familia, o siempre algo malo, siempre something, puede ser de eso. Estas prácticas dan al enemigo acceso legal para operar en una familia hasta que se arrepientan y renuncien a ellas. Éxodo 25 dice, la idolatría puede tener consecuencias para las generaciones futuras. Como también entra el enemigo a través de la ignorancia espiritual. A ver, ¿cuántos de ustedes los que están aquí, sé que muchos lo saben, pero ¿quiénes habían escuchado esto antes? De las maldiciones generacionales, de esta manera por lo menos. ¿Cuántos? Quiero ver las manos altas. ¿La habían escuchado? Muy pocas. ¿Verdad? Entonces, la ignorancia, yo no sabía muchas de estas cosas. Yo era la que me paraba, ¿no? Porque en Gálatas dice que... y yo soy del Nuevo Testamento. Yo era una de ellas que no creía en estas cosas. Son muchas veces la ignorancia, el no saber, el no entender. Por eso digo que cuando hay divisiones acerca de estas cosas, el enemigo está detrás de todo eso. Porque él quiere que tú y yo caminemos en ignorancia. Así que cuando una persona o familia no entiende su identidad en Cristo y la autoridad que tiene sobre el enemigo, son más vulnerables a las estrategias del diablo. Si las generaciones no confiesan y rompen con patrones de pecado, las maldiciones pueden continuar afectando a su familia. Por eso que Oseas 4 dice, mi pueblo ¿qué? Es destruido por falta de conocimiento. Ahora, las maldiciones generacionales no resueltas pueden manifestarse en enfermedades. ¿Ves personas que están enfermos constantemente, una tras otra, van al médico, no se ve nada, es constante? Eso puede ser generacional, pobreza, fracaso repetido y conflictos familiares. El enemigo siembra pensamientos negativos o creencias falsas que mantienen a las personas atrapadas en patrones destructivos.
Mantener a una familia atrapada en ciclos del pecado o conflicto los distrae del propósito de Dios para su vida. Si él puede tener a una familia constantemente en conflicto, constantemente enfermo, constantemente en esto, siempre, si no es una cosa es la otra, es imposible que tú hagas la voluntad de Dios o que yo haga la voluntad de Dios. Porque siempre nos van a tener de esa manera, si no es esto, el otro, porque tiene una legalidad. Quiere decir que el enemigo tiene una legalidad sobre tu vida porque hay una maldición generacional. Si sientes que hay patrones negativos o consecuencias del pecado en tu vida o en tu familia, aquí hay pasos prácticos desde una perspectiva bíblica. Ok, ahora bueno, entiendo. O sea, yo no sé si tu vida, ahora mismo ponte a pensar ahí mientras que estás ahí. ¿Qué patrones tú ves en tu vida? Que tú dices, esto no es normal. O sea, esto me está pasando, no lo tienes que decir en voz alta, cada uno de ustedes ahí meditando, que tú dices, porque tenemos que pensar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. No podemos vivir la vida ignorando esto, ignorando lo otro y no sentarnos a decir, espérate un momentico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Tenemos que hacer una pausa y comenzar a ver qué es lo que yo vi que en mi abuelo, en mi abuela, y si no sé, vamos a preguntarle a mi mamá, ¿qué es esto? Esto es un patrón que siempre ha sido en nuestra familia. O sea, porque quizás ahora mismo no te viene en mente, pero en tu tiempo de oración, pídele al Señor que te lo revele. O quizás tú dices, no, yo sé exactamente lo que es en mi familia, pero quizás no. ¿Verdad? Porque muchas veces hacemos cosas y porque no sabemos más nada de lo que estamos haciendo, pensamos que es normal. Hay personas que no saben que algo es abnormal hasta que van a una casa normal. Dice, oh, esto es normal. Right? We live under so much dysfunction. O sea, vivimos que todo era tan disfuncional que tú no sabes lo que es normal. Y entonces entras a la casa de otro y tú dices, qué raro, esta gente come juntos. Esta gente se habla sin gritar. Hay armonía, hay paz. Esto es normal. Hay personas que hablan mal del matrimonio. Ay, chica, no te cases, estás loco. El matrimonio, que esto y lo otro. Porque eso fue lo que vieron. O eso es todo lo que conocen. Pero eso es una mentira del diablo. Los matrimonios sí pueden ser felices. No perfectos. Pero sí pueden ser felices. Amén. Así que, ¿cómo podemos romper con las maldiciones generacionales? ¿Okay? Primero, reconoce los patrones destructivos. Examina tu linaje familiar y busca patrones de pecado, enfermedad o fracaso. Yo hiciera esto con mi pareja. Vamos a sentarnos juntos. Cuéntame de tu vida. Cuéntame, no, en serio. Cuéntame de tus antepasados. Vamos a ver vamos a examinar el linaje de nuestra familia, de dónde venimos, cuáles son los patrones para poder romper con todo eso, en el nombre de Jesús. Arrepiéntense y confiesa tus propios pecados y los de tus antepasados. Y eso lo vamos a ver ahora, porque eso es otra cosa que está en la Biblia que podemos hacer también. Renuncia a la maldición, ora declarando en el nombre de Jesús que toda maldición generacional es cancelada. Acuérdate que hay poder, para eso de cancelar, sí, hay poder en tu confesión. Rompe las alianzas, renuncia a cualquier práctica o pacto con el enemigo, ya sea consciente o inconsciente. Declara la verdad de Dios, reemplaza las mentiras del enemigo con las promesas y verdades de la palabra de Dios. Vivir en obediencia, camina en santidad, renovando tu mente y enseñando a tus hijos a seguir a Dios. El enemigo toma ventaja de las maldiciones generacionales cuando las personas no identifican los patrones del pecado, traumas, creencias erróneas. Sin embargo, la victoria en Cristo permite a los creyentes romper esas cadenas, experimentar libertad y establecer un nuevo legado de bendición para las futuras generaciones. Si tú no puedes sanar a lo que tú no puedes identificar. Muchos de nosotros hemos pasado por trauma, ni sabemos que pasamos por trauma.
No, es que en serio. Pensamos que los traumas que pasamos es normal y no lo identificamos y no sabemos que esos traumas del pasado son los que están afectando nuestras vidas. Hay dos tipos de traumas. El primero es el cual tú no recibiste amor, no recibiste atención de tus padres desde cero, la edad de 0 hasta los 3 años. O sea que si tú no tuviste en un hogar amoroso, donde te daban atención, donde recibías todo ese cariño que necesitabas recibir, ya eso es un trauma. Si te ignoraron cuando lloraban porque había una enseñanza diabólica que decían, deja que el niño llore, déjalo llorar. Esa fue la época de nosotros creciendo. Así que muchos de nosotros quizás nos dejaron llorar, hello. O nos daban sin llorar, qué cruel, ¿no? Deja que el niño llore, él va a dejar de llorar. Sí, va a dejar de llorar porque se va a acostumbrar que tú no lo vas a agarrar, que lo vas a dejar en la cuna llorando. Deja de llorar, no porque no necesita el amor y la atención, es porque se acostumbró al abandono. ¿Sabes que esa era una enseñanza diabólica? Y todavía hay gente que sigue esa enseñanza. Los míos durmieron en mi cama hasta que dijeron, mami, me voy para mi cuarto. Ok, bye. Y me criticaban, ay, I don't care. Yo les di todo el amor, el cariño que necesitaba y no me arrepiento para nada. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Para nosotros trabajó. O sea, el niño necesita cariño, el niño necesita amor. Entonces, cuando tú no recibes eso, ya eso es un trauma. Entonces, uno de los traumas que puede pasar un ser humano es aquel que no recibe el amor de un padre o de una madre, el cariño. Si no tenía una persona que se alumbraba los ojos al verte. Tú sabes que cuando tú ves a un bebé o a tu nieto que lo ves y los ojos tuyos se alumbran, tú estás formando su identidad. Porque se están sintiendo amados, a alguien le importo. Pero quizás tú creciste, no recibiste eso. Quizás creciste y nadie se le alumbraba los ojos cuando te veía. Y eso es un trauma. Entonces pasamos la vida no entendiendo por qué vivo mi vida en rechazo, por qué me siento así, por qué no puedo ser feliz, por qué no. Porque pasaste es un trauma. Entonces el primer trauma es el no haber recibido la necesidad del amor y el cariño, y el segundo es tener el trauma, un accidente, algo que sucede en tu vida, pelear una guerra, o sea, cosas de esa manera, ¿verdad? Es otro tipo de trauma. Pero ese trauma, el primer trauma, casi la mayoría de las personas puede ser que hayan pasado por ahí. Y tú estás acarreando ese trauma. Entonces estás acarreando esa ira, ese enojo y no entiendes por qué me enojo tan rápido. Pero si eso se vuelve una iniquidad que vas a pasar a tus hijos, si no notas que hay que hacer algo al respecto, hay que pedir ayuda. Así que voy a leerte rápidamente, no sé cuánto tiempo tengo, ¿estoy bien? Praise God. Okay, me voy con él. Yo no sé, él dijo que I'm going with that. Así que tenemos que identifica. Eso no te hace menos, persona, identificar que hay algo que no está normal en mi vida. Entonces, déjame hablarte un poquito de Jeremías, ¿verdad? Porque en la historia de Jeremías podemos aprender algo. La historia de Jeremías y su intercesión por el pueblo de Israel, especialmente por los pecados de su antepasado. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una declaración, pero antes de hacer esa declaración, para que tú no creas, esto son solamente palabras. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Eso no está en el Nuevo Testamento. Ok, pero está en el Viejo Testamento y es la palabra y es la escritura de Dios. Entonces la historia de Jeremías y su intercesión por el pueblo de Israel, especialmente por los pecados de sus antepasados, se sitúa en un periodo crucial de la historia del pueblo de Israel, cuando la nación estaba en exilio en Babilonia. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Después de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 586 a.C. Okay, voy a leerte el contexto bíblico. Jeremías fue un profeta que vivió durante los últimos días del reino de Judá, antes de que fuera conquistado por Babilonia.
A lo largo de su ministerio, Jeremías fue llamado por Dios a advertir al pueblo sobre el juicio que se avecinaba debido a su constante desobediencia, idolatría y al pecado. El pobre Jeremías constantemente estaba, mira, arrepiéntense, mira, los van a llevar cautivos, mira, los babilónicos los van a llevar cautivos, y el pueblo, hay unos profetas que nos dijeron, tranquilo, que no íbamos a sufrir, que todo va a estar bien, que quizás 2 años, y no, mira, esa es mentira, los profetas, porque siempre hay profetas que te van a decir, no, esto no es real, vive la vida, right? Te van a decir otra cosa que no es verdaderamente la palabra de Dios. Entonces esta gente, ellos no creían que verdaderamente iban a ser cautivos. Así que a pesar de sus esfuerzos, el pueblo no se arrepintió y como consecuencia Jerusalén fue destruida y los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Siempre Dios está constantemente, mira, arrepiéntete, mira, todavía hay tiempo, constantemente. Así estaba Jeremías hasta que los llevaron cautivos a Babilonia. El cautiverio en Babilonia fue un tiempo de dolor y sufrimiento para el pueblo de Israel. Fueron despojados de su tierra. Su templo fue destruido y su identidad nacional fue gravemente afectada. Sin embargo, a través de este tiempo de juicio, Dios también mostró su fidelidad, prometiendo que restauraría a su pueblo si se arrepentían y volvían a Él. Así que en el libro de Lamentaciones, Jeremías expresa su dolor y lamento por la destrucción de Jerusalén y la situación del pueblo. En Lamentaciones 5:7 dice, nuestros antepasados obraron muy mal, pero murieron antes de que pudieran recibir su propio castigo. Ahora a nosotros nos tocó el castigo que ellos merecían. O sea, Jeremías dice, nosotros no fuimos los culpables porque fue esa nueva generación que estaban ahora sufriendo el pecado de sus antepasados. Este versículo refleja cómo Jeremías reconocía que los sufrimientos actuales de la nación eran consecuencia de los pecados de generaciones anteriores. Los antepasados de los judíos a lo largo de la historia habían pecado contra Dios y esos pecados resultaron en el juicio de Dios que finalmente llevó al exilio. Jeremías también reconoció que el pueblo, aunque estaba pagando por los pecados de sus antepasados, debía asumir la responsabilidad y arrepentirse para experimentar la restauración que Dios prometió. En varias partes de las Lamentaciones y en otras oraciones de Jeremías, él intercede por el pueblo, pidiendo que Dios tenga misericordia y los restaure a pesar de sus transgresiones. Aunque los israelitas habían sido culpables, Jeremías aboga por el perdón divino por su generación y la futura. O sea, él hizo esto no porque ya ellos se murieron. Él se arrepintió para aquella nueva generación, para que ellos puedan disfrutar de la bendición de Dios. Entonces quizás nuestros antepasados ya no están, pero hoy vamos a hacer una declaración para que deje de afectar para que te deje afectar primero a ti y a tu próxima generación. Cuando vemos en la Biblia, Daniel oró por la restauración de Israel confesando su rebelión. Esdras lamentó y confesó el pecado de los matrimonios mixtos. Job ofreció sacrificio por sus hijos en caso de que hubieran pecado. Así que hoy nosotros vamos a hacer lo mismo en este día. ¿Cuántos quieren hacer esa declaración? Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Qué increíble cuando uno entiende estas cosas, ¿verdad? Que como que hay algunas cosas que tienen sentido. Que tú dices, sí, yo ya entiendo. Ya entiendo lo que está sucediendo en mi vida o en la vida de otros. Así que hoy vamos a hacer esa declaración para romper estas maldiciones generacionales. Ok, repite este conmigo. Di, Padre Celestial, vengo ante ti
En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el Dios poderoso, lleno de misericordia y amor. Hoy me presento para renunciar y romper toda maldición generacional que haya sido transmitida a través de mi linaje por causa de pecado, idolatría, rebelión o cualquier práctica contraria a tu voluntad. Confieso y renuncio a todos los pecados cometidos por mis antepasados y por mí mismo, que hayan abierto puertas al enemigo. Me arrepiento de cualquier involucramiento en prácticas ocultas, idolatría o pecado deliberado. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, rompo ahora mismo toda maldición, palabra de maldición, pacto o atadura generacional sobre mi vida y la de mi familia. Renuncio a toda influencia del enemigo y proclamo que estoy cubierto por la sangre de Jesús. Declaro libertad, declaro sanidad y bendición sobre mi vida y mi descendencia, porque está escrito que a millares haces misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu maligno relacionado con estas maldiciones que salgan de mi vida y de mi familia ahora mismo y no regrese jamás. Declaro que soy una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, porque tu verdad me ha hecho libre. Declaro que caminaré en tu bendición y en tu propósito todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaro sanidad. Sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro la libertad en Cristo en el nombre de Jesús. Ahora mismo, si hay una persona que tiene alguna enfermedad, toca tu cuerpo en este momento, esa área. Yo declaro la sanidad de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad. Tiene que irse. Sal de los cuerpos. Sal de los cuerpos en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo ellos han sido sanados. En el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad. El Señor quiere hoy, vengan adelante aquellos que están sintiendo algo, que tienen algo de diagnose, una enfermedad, algo aquí, vamos aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
¿Dónde está el pastor? Shaira, ven.